Bienvenidas, bienvenidos a este espacio por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado a través de las señales de radio, la 99.1 FM y la 1050 de AM, así como por supuesto la señal de Canal 8 y redes sociales. Yo soy Vero Galindo y como todos los martes se encuentra a los micrófonos también la maestra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur. Buenos días, maestra. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que como cada martes se unen a esta gran señal para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos, cómo promoverlos, cómo difundirlos también. Esa es una de las partes más importantes, también conocer cómo platicar sobre el tema y pues por supuesto ahora en esta ocasión con el tema. Con el tema, justo. Que tenemos justamente en el tema de pues cómo las personas transexuales cohabitan y coexisten y son reguladas en todo nuestro sistema jurídico, justamente como sujetas y sujetos de derecho. Eso es muy importante porque sabemos que mediáticamente, socialmente se han dado polémicas respecto a las legislaciones y sobre todo en el marco del mes de junio, en donde conmemoramos el orgullo, vimos a muchas compañeras, compañeros, compañeras trans participar, exponer sus dolencias respecto al ejercicio pleno de sus derechos, hacer denuncias, a quejarse, pero también a reconocer los avances, y es por eso que esta mañana, y tenemos el gustazo de recibir en este espacio a la licenciada Alison Garnier. Ella es la persona titular del órgano interno de control de la PGJE aquí en Baja California Sur, es politóloga, es abogada, es activista, y pues por supuesto se encuentra acá para platicarnos de manera jurídica, de manera vivencial y de manera particular cómo se vive en el contexto de las personas trans y en el ejercicio de sus derechos. Bienvenida. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, maestra, por la invitación. La verdad, para mí, pues es un placer el estar en esta mesa de diálogo y más cuando se trata en materia de derechos humanos. Muy contenta, un saludo a todo el auditorio que nos mira y nos sintoniza. No, muchas gracias a ti, muchas gracias también a la Procuraduría que tuvo a bien darnos el espacio de que estuvieras por acá. Hay muchos temas de los que pudiéramos y quisiéramos hablar, pero uno de ellos que nos parece muy importante y creemos que debemos de iniciar con él, pues es lo relativo a la sentencia que se emitió respecto a que las mujeres trans deben ser debe ser considerada como feminicidio cuando se le quita la vida a una mujer trans. Hubo polémica al respecto, pero platícanos de fondo y de forma a qué se refiere este asunto. Mira, Vero, maestra, platicarles, primeramente quiero hablar respecto a algunos antecedentes, ¿no? México es el segundo país después de Brasil con una mayor tasa de homicidios para, en este caso, mujeres trans, que es el sector pues al cual también yo pertenezco dentro de esta variedad de la comunidad de la diversidad sexual. Cabe señalar que desde el 2007 hasta la fecha, según observatorios en materia de diversidad sexual y en materia de crímenes de odio, se han contabilizado más de 750, en este caso, pues homicidios en contra de personas trans, particularmente pues mujeres trans. Tan solo en lo que va de este año, algunos contingentes o asociaciones civiles en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres trans han contabilizado 35. Hay un contingente en la Ciudad de México como precisamente se llama Transcontingente, también está la Casa de las Muñecas, en donde pues ellos han señalado estas cifras alarmantes y pues en un momento dado pues también es importante la prevención en materia, ¿no?, de este tipo de delito que se está dando, principalmente pues en razones de odio por identidad de género. Esto es terrible, visibilizar las cifras es doloroso para la sociedad, pero también es importante, maestra, porque solo de esta manera podemos entender el por qué es necesario seguir generando políticas públicas que ataquen este terrible fenómeno social que tiene que ver con los feminicidios. Las cifras nos permiten entender la necesidad de la legislación que correctamente ataque estas situaciones de violencia extrema en contra de las personas. Sin embargo, no me gusta usar el tema de las cifras como para hablar del tema, porque entonces implicaría que necesitaríamos cierta cantidad de personas, de cierta población, para que entonces se justifique la creación de una legislación. Lo que sí sirve las cifras y lo que refleja es la urgencia
de que el Estado como conjunto entre a la protección de los derechos humanos de estas personas, porque verdaderamente son cifras que son alarmantes. Sí, claro. Y de lo que hablan es este grado de urgencia y de emergencia que tenemos que estar poniéndole atención inmediata para pues lograr estos avances. Por eso este criterio de la Corte al determinar que cuando en efecto viene a terminar con el debate jurídico. Exacto. Respecto de si una mujer trans es mujer, jurídicamente hablando, ¿no? Claro. Como en su momento fue el tema de, por ejemplo, el aborto, ¿no? Claro. Que también la decisión de la Corte vino a terminar el debate jurídico de si las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo, sí o no, si es su derecho, ¿no? Dentro de todas estas dinámicas y la manera en la que la sociedad empezamos ahora a socializar, porque jurídicamente hablando ya no hay para dónde hacerse, ¿no? ya está resuelto, ¿no? Claro. Por nuestro máximo órgano jurídico en el país, ¿no? Entonces, jurídicamente hablando ya está, podrá estar uno de acuerdo, podrá no estar de acuerdo, pero el debate ya se terminó, ya está la resolución, y claro que el asesinato de una mujer trans, por supuesto que es un feminicidio, y como tal tiene que, porque importa, por el protocolo. Exacto. Porque entonces al considerarse como feminicidio se tiene que aplicar, la autoridad está obligada a aplicar todo lo que implica el protocolo de investigación en casos de feminicidio. Importa por las protecciones, porque al momento de encontrar a una persona sin vida que tiene características de mujer, entonces se tiene que presumir el feminicidio, y únicamente a lo largo de la investigación se tienen que descartar cada una de esas hipótesis causales para entonces decir, bueno, no fue feminicidio, entonces va como se investiga ahora como homicidio particular, pero se había estado haciendo al revés. Lo importante es que ahora la Procuraduría ya entiende, y esta fue una gran lucha fueron años de personas, incluida yo por supuesto, que dedicamos a realizar esta concientización, a realizar las modificaciones en el Código Penal para que existiera la tipificación del feminicidio. Así es. Fue una lucha personal que realicé en su momento desde 2011 para eliminar el tema de que se podía la atenuante, ¿no?, para el asesinato de una mujer por razones de celos, y entonces se contaba la mitad de un homicidio. Claro. Logramos eliminar esa atenuante, logramos la inclusión del feminicidio como tipo penal dentro del código, y ahora con este gran criterio, bueno, después logramos el protocolo para investigación en casos de feminicidio, y ahora con este gran criterio, pues ahora también ya se incluye la protección para las mujeres trans. Que ha sido todo un camino complejo de lucha jurídica y lucha social, que se unen en esta máxima de la sociedad para exigir a las autoridades el ejercicio y de respeto pleno de los derechos. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es lo más terrible, está en el punto más alto de todos los agravantes, de todos los ejercicios que pueden dañar la dignidad e integridad de una mujer. Estamos hablando de quitarle la vida por el hecho de ser mujer, y la mayoría de las veces de una manera terrible, incluyendo pues actos horribles, ¿no?, contra su cuerpo, contra su libertad, contra su vida sexual y demás. Alison, hablando ya de estos contextos, de esta lucha social, jurídica, de muchas mujeres activistas que unidas han logrado todos estos avances, una cosa es lo que está en ley, ¿no?, lo que ya está escrito, lo que es letra y que tendría que ser el paso o el camino a seguir, ¿no?, para la justicia con perspectiva de género, pero otra cosa es la realidad, claro, pues tácita o explícita que viven las mujeres trans en particular. Platícanos un poco al respecto. Sí, mira, ya entrando ahora sí en lo que corresponde pues a la materia jurídica, existen tratados internacionales como los de Yogyakarta, firmados en el 2006 en Indonesia. En este tratado internacional obviamente se ponderan los derechos de las personas que pertenecemos a la comunidad de la diversidad sexual. Se pondera también lo que es la identidad de género y el libre desarrollo a la personalidad como un derecho ya de naturaleza humana, por supuesto. Hay que entender que los derechos humanos también poseen ciertas características y principios. La progresividad, esto quiere decir que tienen que estar en un avance constante, y así como en lo personal yo siempre digo, las mujeres trans en mi caso, pues transicionamos. Claro.
Claro. La sociedad y las instituciones también tienen que transicionar y el Estado debe ofrecer los mecanismos jurídicos, las políticas públicas también de protección. Pues continuando, también queda claro que en el artículo primero pues están más que expuestos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el acceder y garantizar por parte del Estado y el promover y respetar los derechos humanos. En ese sentido, ahora sí ya entrando en materia, fíjate que en el 2022 por ahí se emitió una sentencia por parte de la Suprema Corte relativo a una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, precisamente en un caso relacionado a un transfeminicidio, de qué manera se iba a abordar. Entonces, de cierta forma, pues esto llega ante esta instancia, misma que resuelve en esa sentencia que las mujeres trans son mujeres. Por tal motivo, se debe de tratar con perspectiva de género. Totalmente. ¿Sí? Y en ese sentido, también con perspectiva de identidad de género, porque a final de cuentas, en el espectro femenino, una puede poseer o no puede poseer de cierta manera las características Así físicas femeninas, ¿no? Que este es un tema complejo, perdón que te interrumpa, Alison, porque el género es en su construcción cultural, social, no es lo mismo ser mujer en México que ser mujer en Afganistán, o sea, eso es una realidad. Entonces, tenemos una carga importantísima de prejuicios, de ideas arcaicas que no nos permiten entender la fluidez que tiene una persona al identificarse de una u otra manera. Después del corte, platiquemos sobre esto que es muy importante porque no necesariamente tiene que contar con todas las características de lo considerado femenino para ser nombrada como una mujer. Claro. Y es muy triste que estemos hablando de estos avances cuando se trata del feminicidio, es decir, de la forma más extrema de violencia contra las mujeres. ¿Cómo es la vida de las mujeres trans en la política? También lo vamos a comentar, cómo es este recibimiento de la famosa ley trans, que dice mitos, vamos a derribar mitos y vamos a platicar de las realidades al respecto, pero esto regresando del corte. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, en los micrófonos como cada martes, la maestra Charlene Ramos Hernández. Hoy con la licenciada Alison Garnier, ella es politóloga, abogada, activista y funcionaria. Platicamos sobre la sentencia de la Corte respecto a que los asesinatos de las mujeres trans deben ser considerados, y son considerados ya hoy por hoy, como feminicidios, y la justicia debe ser justo impartida con perspectiva de género, con perspectiva de identidad de género. También respecto al tema, platicábamos todos los retos que tiene la población que pertenece a las mujeres trans y los hombres trans también, por supuesto, que sufren de igual violencia. Pero hablamos de esta parte de la identidad de género, Alison, maestra, que es todo un tema, sobre todo cultural, político, social, religioso, moral, familiar, que a veces limita, por supuesto, la manera en la que nos vemos unas personas a otras, pero también el cómo la justicia puede llegar a ser impartida. Claro, pues estábamos platicando de la parte jurídica, platicarles que es importante que se legisle en este sentido, porque la Corte ya emitió una sentencia. Y ahorita digo que es otro tema. Hay que recordar también que la reciente ley de infancias trans pues también se deriva precisamente de una sentencia y en acato a este resolutivo por parte de la Corte. En ese sentido, pues aquí la Corte, revolviendo y volviendo al tema, en este caso que nos compete mediante esta acción de inconstitucionalidad, que déjenme platicarles también qué es una acción de constitucionalidad. Claro, porque escuchamos acá que la sentencia, que la acción, sí. Y entonces las personas que no somos abogadas, como su servidora, pues nos quedamos en el limbo, ¿no? Sí, vamos a hablar ahora sí que sin tantos términos luego médicos, ¿no? Ya ves que vas al doctor y también... Y me voy a morir. No, pues era una gripe, ¿no? Sí. Pues en ese sentido, mira, no es más que un juicio que se promueve ante la Suprema Corte a efecto de lo que es el control de la Constitución, de la constitucionalidad en este caso. Por eso se le denomina de esta manera. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en la parte en que ya se emite esta sentencia en el 2022 y se ordena a los 32 congresos de cierta manera a que se tipifique esta conducta en un momento dado de lo que viene siendo el transfeminicidio dentro de los códigos penales de los estados. Fíjate que hay un estado, estamos en espera de que se publique obviamente en su boletín oficial, que es el estado de Nayarit. Es el único estado que actualmente ha legislado y ha modificado su código penal, particularmente dentro de una fracción. Y fíjense qué interesante cómo lo ponen ellos, porque ellos lo ponen y lo contemplan precisamente como un agravante del delito de feminicidio. Obviamente cuando es en circunstancias de odio. Claro. Y aquí hay dos conceptos que les quiero platicar para que sea de cierta manera y se denomine transfeminicidio. Primero, lo que es la transfobia. Claro. Y lo que es la misoginia. Que la misoginia, pues... viene, pero sí, incluida, es transversal la misoginia, ¿no? Lastimosamente. Sí, entonces en ese sentido es una conjugación de ambas palabras. La transfobia no es más que el odio, el rechazo a las identidades de las personas que somos trans, de cierta manera, ¿no? Es la fobia, es el miedo, es la discriminación, ¿no? Entonces, para efecto de que se conjugue esta parte, pues es importante también que exista la palabra homicidio. Entonces ahí ya tenemos varios conceptos. Entonces es así como se le da la connotación de transfeminicidio, pero también es importante que se da por estos dos factores. ¿Cuáles son? Misoginia, en este caso, o transmisoginia, las personas trans, y la transfobia. Entonces te decía, el estado de Nayarit pues actualmente se está en espera y ellos lo manejan precisamente como lo comentaba hace un momento la maestra Charlene, en el espectro general de lo que es una mujer o lo que se puede percibir como un espectro femenino de cierta manera. Sí. ¿Sí? Entonces, pues platicarte que en ese sentido, la Ciudad de México también ahora el 18 de julio se vota, ¿sí? Al parecer ahí todo indica que también ya está por aprobarse, ya hay negociaciones, ya hay avances, porque hay que tener en cuenta que también la Ciudad de México
ha sido pionera. Totalmente. Sobre todo en materia de derechos humanos Sí. y de avance de los mismos. Totalmente, en particular de la comunidad LGBTQ y más, empezando con las leyes de convivencia aquellas y después el matrimonio y bueno, todo lo que tiene que ver con este asunto. Maestra Charlene, es complejo, no lo jurídico, porque de alguna manera se logran los avances, sino el cambio paradigmático de la sociedad. ¿Cómo abonan las comisiones de derechos humanos en este sentido? Pues evidentemente somos el órgano garante de esta interacción. Si algún papel le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como protagonista y como verdaderamente factor de cambio y de contención en este tipo de sociedades con temas tan polarizados, Exacto. justamente es ese papel. Cómo regular y mediar las relaciones entre una ciudadanía que está exigiendo su derecho a ser protegida conforme a los patrones constitucionales y de derechos humanos nacional e internacional, mientras al mismo tiempo medias con autoridades que de alguna manera aún presentan estas resistencias de los sistemas legales tradicionales, que ya sea con el deseo de dañar o sin el deseo de dañar, porque puede ser una autoridad que conscientemente quiere violar derechos humanos, así como otra que verdaderamente cree que no está violando derechos humanos. Con ambas resistencias se tiene que trabajar y mediar esta parte al mismo tiempo en el cual difundes y socializas como Comisión de Derechos Humanos estos grandes avances en materia de protección de una ciudadanía históricamente discriminada, dañada, como grupo de atención prioritaria, para que socialmente cambie la percepción. Esta palabra es la clave en el tema de la socialización, claro. Porque las neurociencias lo que han demostrado, es el gran avance científico de nuestra época, ¿no? Es la constatación científica de cómo la percepción moldea nuestra realidad. No importa, en este sentido, por ejemplo, cuando se da un feminicidio, hay ocasiones en las que verdaderamente va enfocado y dirigido a una mujer en particular, ¿no? Y entonces busca castigarla por abandonar al esposo, ¿no? Por ejemplo, usualmente. Claro. Sí. Pero hay otro tipo de feminicidio que realmente no va dirigido a una mujer en particular, sino va dirigido a las mujeres. Y lo que se percibe que debe de ser una mujer en esta mentalidad enferma, sistema, ¿no? de este feminicida, ¿no? Entonces, el feminicida va a ver a una imagen de mujer que es a la que va a asesinar, no le va a estar revisando su historial a ver si transicionó o no, si es una cisgénero o no, o sea, va a atacar y a aniquilar lo que considera que no merece estar vivo en este mundo, ¿no? Entonces va a impartir esa enferma visión de justicia y venganza y castigo, ¿no? Que generan todas estas mentalidades enfermas de los feminicidas. En este sentido, pues, a entrarle al tema de la percepción, modificar la percepción de la sociedad, modificar la percepción de las autoridades, es el siguiente gran paso después de lograr un gran éxito en la modificación de nuestras legislaciones. Claro. Y hablando, Alison, maestra, de la modificación de las legislaciones, recientemente acá en Baja California Sur tuvimos este avance relativo a la ley de infancias trans, pero mediáticamente, públicamente, socialmente, hay muchísimo desconocimiento respecto a esta ley, a lo que sí, a lo que no. También hay muchos mitos al respecto. Por ejemplo, me voy a permitir hablar de uno, que se contempla la situación de la hormonización y cambios quirúrgicos, y que ahora las niñas, los niños, niñas van a poder ir al doctor y hacer su transición quirúrgica y química y médica sin el consentimiento, ¿no? O autorización de un tutor o tutora. A ver, hay muchísimas situaciones que no son real, que solamente son dichos mediáticos, que también a partir de la desinformación están circulando, principalmente en redes sociales y medios de comunicación masivas. Por eso hoy queremos develar todos estos mitos y hablar de las realidades y por qué la ley de infancias trans, que al final de cuentas es algo que es también de carácter nacional, que responde a leyes superiores, pero que sí, que no, y cómo se estará aplicando eso regresando del corte.
Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Atención. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. De vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos, Ley de Infancias Trans. Vamos a hablar de, pues empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es esta ley? ¿A qué se refiere? Y sobre todo, ¿cuáles son las realidades, ¿no? Al respecto, nada que ver con las transiciones médicas y tratamientos hormonales. Pero bueno, platiquemos, porque es importante traerla a la mesa. Alison. Sí, mira, en ese sentido, la principal razón o la sustancia jurídica de esta ley de infancias trans no es otra cosa más que un mero trámite administrativo, de entrada. Esto quiere decir la modificación al artículo 144 ter de nuestro Código Civil, a efecto de que se pueda expedir una nueva acta de nacimiento en razón de identidad de género para personas menores de edad. Actualmente ya está contemplado que las personas mayores de edad podemos hacer este trámite
que es un trámite pues bastante rápido, bastante eficiente en las instalaciones del registro civil. Entonces, de entrada, a ver, no hay ni tratamientos hormonales, no hay ni operaciones quirúrgicas, no hay ni imposiciones en planes educativos, no hay nada de esto, ¿sí? Como lo acabo de comentar, es meramente un trámite administrativo de entrada para que el auditorio tenga conocimiento. Maestra Charlín, esto es muy importante. ¿Por qué justamente esta polémica ha generado tantos mensajes de odio contra las personas trans, contra las personas activistas de todo el espectro de la diversidad sexual? Platíquenos un poco también respecto al tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para poder ser tratados, tratades, pues justamente como se identifican, ¿no? Y que esto signifique un desarrollo óptimo y pleno de estas edades tan complicadas. Deviene del cambio de paradigma. Evidentemente, venimos de un adultocentrismo en el cual a todas las personas adultas, que ahora somos adultas, nos educaron cuando éramos niñas, niños, niñes, a que nosotros somos, mientras eres menor de edad, eres un pequeño esclavita propiedad de mamá, papá, que para eso te trajo al mundo y que puede hacer contigo lo que quiera, porque si yo te creé, yo te puedo destruir. Esa es la manera en la que, de alguna manera, las personas que ahora somos adultas, crecimos y fuimos educadas y educados en lo que era una infancia, una adolescencia, y entonces, de alguna manera, como suele pasar en todos los sistemas de violencia, en el momento en el que yo soy víctima, soy abusado y de repente ya me puedo convertir en victimario, muy probablemente lo voy a usar, porque siento que me toca, ¿no? Mientras fue... Es mi derecho. Es mi turno. Sí, ahora yo ya soy adulto, entonces ahora a mí me toca imponer mi voluntad en los esclavitos que yo creé, ¿no? Mis hijos e hijas. Y de repente viene este sistema legal que te dice, ¿sabes qué? Que ya no. ¿Qué hace el sistema legal? Es a través de esta modificación de las leyes, de reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes con estos criterios de la Suprema Corte, con las autonomías de las infancias progresistas, de manera progresiva conforme van creciendo y se tienen derecho a decidir. Claro. Primer gran punto, ¿no? Y entonces la patria potestad realmente no es un derecho de tu papá, mamá, de esclavizar a tus hijos e hijas, sino es una obligación de tu mamá, papá, de garantizar que los derechos humanos de tus hijas e hijas estén cubiertos. Es un cambio de 180 grados. Forma totalmente. De ver el tema de la patria potestad. Claro. Exactamente. Entonces, al hacer estas enormes modificaciones, la legislación lo que hace es romper el círculo de violencia y dice, ya no puedes estar imponiendo tu voluntad. Y vamos a ser claros, ¿de dónde viene esta necesidad? Pues porque de que había padres y madres que abusaban de esas obligaciones de la patria potestad para someter a sus hijas e hijos a tratamientos de reconversión y que verdaderamente eran torturas. Claro. O sea, gravísimas. Se tiene que reconocer que de ahí deviene la necesidad de modificar la ley y controlar este poder absoluto que tenían los padres y madres para violar los derechos humanos de sus hijas e hijos. Entonces, lo que hace el sistema legal es romper ese ciclo de violencia, decir, ya no se puede, y ahora... después, en esta acción de inconstitucionalidad, que como ya explicábamos, es simplemente un juicio en el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pide a la Suprema Corte que revise si esa ley que decía que solamente podían cambiar de su documentación, su acta de nacimiento, hacer este trámite administrativo, las adultas y adultos o los menores de edad que tuvieran la autorización de papá y mamá. Uh-huh. ¿Y qué era lo que hacía eso? Discriminar a todas las niñas, niños y adolescentes que no tuvieran la autorización de mamá y papá. Entonces lo que hace la Corte es decir, esto es discriminatorio, al ser discriminatorio es violatorio de derechos humanos, entonces se tiene que anular. Y ordena al Congreso que legisle en concordancia, que es lo que termina pasando ahora con la expedición de la llamada Ley de Infancias Trans. Justamente, ¿por qué genera tanto revuelo y tanto rechazo? Pues porque precisamente está haciendo un cambio de paradigma en la manera en la que se ejerce el poder en nuestra sociedad. Que es un tema, muy profundo,
porque hasta la patria potestad se convertía en una moneda de cambio, ¿no? Entre padres, madres, los peleas, divorcios, sí. claro, por supuesto, que es tema de otro programa, pero justo, Alison, hablamos de niñas, niños y adolescentes, es decir, desde pequeñitos hasta las que tienen 17 años, que todavía no cumplen 11 meses. 11 meses y que no se sienten en concordancia con la forma, con el sexo, con el género, que quieren expresar su identidad de una manera muy particular. Entonces, algo más que incluya la ley de infancias trans, que pueda ser mencionado en este espacio y que derribe todas estas informaciones falsas. Mira, yo creo que el debate que se ha suscitado relacionado a esta reciente aprobada ley, hay un tema también que ha sido de fondo, concerniente pues al poder legislativo, claro, de fondo y forma, que es obviamente lo que algunos grupos disidentes en contra de esta recién aprobada ley pues han expresado. Yo creo que el diálogo, la información de manera democrática y el sentarnos en este tipo de mesas a dialogar contribuye a que como sociedad también nuestras leyes estén robustecidas, estén fortalecidas, porque a final de cuentas la soberanía de la ley la otorga el pueblo. Totalmente. Entonces, en ese sentido, esta sentencia, porque quisiera hablar más de, de la sentencia, precisamente lo que busca es quitar esta limitante de mayores de edad, porque como tal así estaba. Porque hay un principio fundamental en materia de derechos humanos y es el principio de la universalidad. Entonces, pues los menores también pertenecen a esta universalidad de personitas, claro, y de personas. Entonces, aquí hay que entender que esta sentencia se da bajo esa tesitura y se da bajo ese criterio principalmente. Y hace un momento también lo mencionaba casi al inicio, la progresividad del derecho humano como tal. ¿Sí? Quizás si yo hubiera tenido la oportunidad o más información hace 25 años, pues me hubiera evitado mucho sufrimiento. Claro. Porque las personas trans no es fácil. Yo siempre lo digo y lo defiendo, es el acto de autoamor propio más grande que una puede hacer por sí misma. Ahora, ya del tema de la reciente ley, yo tuve también oportunidad de analizarla, de emitir algunas opiniones. Yo creo que también, te lo voy a decir así, sí, claro, porque hay que escuchar todas las voces, es justo también el reclamo de algunos padres de la sociedad que de cierta manera se sienten en indefensión. Claro, pero ¿verdad? Tú tienes dos hijos. Por supuesto hijo. Que yo tengo hijos. Entonces imagínense claro, la siguiente situación. Que mi hijo vaya y me demande. Claro. A final de cuentas entramos dentro de una litis familiar. Claro. Y mi hijo se va a terminar yendo a mi casa porque yo no creo que el Estado le vaya a garantizar un refugio especial. Es un ejemplo, claro, a lo mejor de manera muy general, pero es algo de las opiniones que han claro, dado pues estos grupos también. Entonces yo considero que ese proceso administrativo, al ser obviamente en forma de juicio, tiene que cumplir con un principio que es el principio de legalidad, el principio también de equilibrar las partes y sobre todo también el principio de privilegiar en este caso el derecho del menor y del adolescente, derechos fundamentales establecidos por UNICEF y establecidos en la Convención de la ONU para la niñez. Entonces, yo creo que sí, quizá faltarían muchas adecuaciones, por supuesto, pero yo sí quiero dejar en claro que las infancias trans es una realidad. Y en ese sentido, como sociedad, tenemos que estar aperturados, tenemos que estar abiertos al futuro, porque luego después dicen es que los niños son el futuro, pero de cierta manera también lo decía, parte del futuro es la construcción de nuevos derechos humanos. Claro. Entonces, pues en ese sentido te digo, sí quiero dejar mi opinión muy confirmada en este sentido, que es una realidad. Ya el tema de cómo se dictaminó, de cómo claro, se legisló, bueno, pues de cierta manera también creo que la ley nos permite interponer
pues esos mecanismos legales. Y yo lo señalaba en una reunión incluso que sostuve con unas personas con un punto de vista muy válido, en el aspecto de que pues ya harán valer también esos mecanismos una vez que también tengamos pues el precedente, porque es importante cuando una ley sienta precedente, porque desde ahí ya vamos a partir también para ver qué es lo que nos falta, qué es lo que está bien, pero también qué es lo que está mal. Entonces, todo es perfectible, la ley se puede modificar. Entonces te digo, es una realidad el día de hoy, también lo mencionaba, la sociedad también debe de transicionar y se tiene que privilegiar en este caso también ese derecho, y lo digo como la mujer trans que soy. Justo muchas madres, padres de familia, grupos que pues, están en contra de esta ley o de la publicación de tal situación, dicen que las niñas y los niños no tienen la madurez para poder decidir. Platíquenos al respecto, maestra. Es cierto, como dice Alison, también hay cuestiones que no hay que romantizar claro. el asunto. Por supuesto que un niño, una niña, un adolescente no tiene la madurez para tomar una decisión, por eso es que es tan importante el acompañamiento de sus padres, madre. Claro. Pero si el padre y la madre se niegan a darles acompañamiento porque lo que quieren es imponerle su ideología, en lugar de acompañar a su hija e hijo en un momento tan... para que una niño o adolescente quiera hacer esta transición, habrá, claro, como todos los casos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones realmente se trata de una situación muy delicada, claro, que habla de una profunda crisis de identidad, en el cual ese niño o adolescente no se ve reflejado en lo que la sociedad le asignó al nacer. Entonces, pues tú como padre, madre, porque evidentemente se presume que amas a tu hijo o a tu hija, pues lo que debes de estar haciendo es brindarle el acompañamiento necesario, apoyarle para la toma de esa decisión tan delicada, para la cual reconoces que no tiene la madurez, claro, y que esperas tú tenerla como adulto y adulta, porque también hay adultos y adultos que tampoco tienen la madurez, pero se presume que sí la puedes tener, y entonces también acompañarte de expertos y expertas en el tema. Brindarle las herramientas, por supuesto, el conocimiento, el acercamiento con las expertas en el tema. Y con las autoridades, y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Procuraduría de la Defensa de Niños y Adolescentes, o sea, entrarle al tema, platicar, y a lo largo de esta, pues muchos años, tiempo, meses, días, horas de plática y de discusión, pues entonces ayudarle a tomar la decisión. Totalmente, vamos a seguir platicando de esto, así como la experiencia de Alison dentro de este proceso de transición, que es también algo muy importante. Regresamos, esto es por el respeto de tus derechos. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
de vuelta, eso es por el respeto de tus derechos. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Se ha ido rapidísimo este espacio, pero quisiera comentarle a Alison que tenemos la oportunidad de que nos des un mensajito de cierre desde tu experiencia personal como mujer trans, como miembro de una familia, como trabajadora, ¿no? Como abogada, como politóloga, como activista. ¿Qué mensaje le das a todas estas personas que están en este proceso de decir, ¿sabes qué? Es que soy una persona trans. Claro, mira, desde el derecho, pues yo lo comentaba hace un principio, ¿no? En el corte con ustedes, que en donde yo siempre me paro, yo siempre emito alguna opinión, siempre digo que estoy ejerciendo un derecho humano. Y este es mi derecho humano, a ser yo, a sentirme feliz, a autopercibirme de esta manera. También lo decía por ahí en una ocasión, bueno, lo dije en la máxima tribuna del Congreso, ahora en el pasado Parlamento de la Diversidad Sexual, que quizá la biología no nos dio el privilegio de haber escogido nuestro sexo, pero hoy el derecho nos da el privilegio de escoger a qué género pertenecemos. Por eso yo siempre digo, ser trans es hermoso y me amo trans. En ese sentido, pues yo creo que también no hay prueba de amor más propio que la apreciación de las personas. Claro. Yo en lo personal como mujer trans, yo no busco la aceptación, yo busco el aprecio de las personas. A final de cuentas, sí es muy difícil. Claro. Y siempre expongo también un testimonio en el aspecto de que no faltó quien me dijo, oye, pues qué manera de complicarte la vida. Porque obviamente de tener una vida, pues de cierta manera heteronormal, claro, bajo los estándares de la sociedad que así nos inculca, y de repente pues quizá romper con este tipo de paradigmas, de prejuicios, pues a final de cuentas sí resulta complicado. Yo no te voy a decir que tampoco todo es color de rosa. Claro. Sí hemos sufrido también violencia institucional en razón de identidad de género, por supuesto, en la parte laboral. Sin embargo, decirte también que estoy muy contenta porque, por otro lado, también en la parte laboral se nos ha dado esa posibilidad de la visibilidad. Claro. Y yo creo que eso es lo más importante, que tengamos la visibilidad para poder expresarnos quiénes somos. Y yo estoy muy agradecida por la visibilidad que en lo personal a mí se me ha dado, y decirte que no soy la única, o sea, habemos varias personas de la diversidad y personas trans que actualmente también somos servidores y servidoras públicas. Entonces, ahí sí la verdad yo me siento complacida por esa visibilidad, por ese respeto a la ley que también se ha dado en este caso por la instancia gubernamental, por el Estado. Y también pues comentarte que también somos parte de la sociedad, las personas trans, somos hermanas, somos hijas, somos sobrinas, somos padres. Yo en lo personal, a mí me preguntan, bueno, ¿y tú qué eres, madre o padre? Yo digo, yo soy un padre a toda madre. Entonces, y entiendo perfectamente la preocupación de la sociedad por nuestros hijos, claro. Pero en ese sentido también, para concluir el tema que estábamos hablando hace un momento, pues lo bueno que ya está en la ley, y lo hablábamos hace un momento con la maestra Charlene. Ahora, esto se puede modificar, claro. Esto se puede reglamentar, y esto también, quien en un momento dado tengan las inconformidades, pues acudir a la vía jurisdiccional correspondiente y que ellos sean los que resuelvan, porque para eso también estamos en un estado en donde se tiene que ejercer el derecho, un estado libre de derecho. Pues para despedirme, muy agradecida por el espacio, muy agradecida por la visibilidad que el día de hoy pues también se nos está brindando como comunidad trans aquí en el estado de Baja California Sur. Complacida porque vemos una aliada, te vemos como una aliada, maestra Vero, que pues mujeres valientes también que han ido empujando también todos estos cambios jurídicos. Hablábamos también de lo que te tocó, maestra, impulsar y tipificar también en un momento dado el delito del feminicidio. Vamos porque se legisle aquí el delito de transfeminicidio en ese sentido, como mujeres trans, pero también con el acompañamiento de ustedes, mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que si no sumamos, los cambios no se van a dar. Yo, bueno, llevo algunos años en medios de comunicación. Hace 10 años, esto que estamos haciendo no se hubiera podido dar.
no se hubiera dado de esta manera, maestra. Nos vamos, ya tenemos un minutito. Claro, por supuesto, pues agradecer la presencia de Alison, que nos comparte toda esta información tan importante, tan humana, y pues recordarle a toda la ciudadanía que en efecto la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la alianza con la que tenemos el compromiso con toda la ciudadanía, especialmente con los grupos de atención prioritaria. Por supuesto, para eso existimos y para eso estamos aquí con ustedes, apoyar a todas las autoridades, a guiarles en el respeto irrestricto a los derechos humanos, y en los terribles casos en los que exista alguna violación de derechos humanos, por supuesto, emitir las recomendaciones correspondientes. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias a la licenciada Alison, politóloga, abogada, activista, una padre muy madre y, por supuesto, una mujer que seguirá luchando por los derechos de la comunidad trans. Yo soy Vero Galindo, nos escuchamos el próximo martes, que tengas un excelente día, es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.